Vamos a ir a otro tema que ha generado noticia el día de hoy. La alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, confirmó que va a visitar Venezuela la próxima semana, del 19 al 21 de junio. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña Patricio Gajardo, analista político de la Universidad San Sebastián. Patricio, gracias por estar acá. ¿Qué tal? No, un placer, Nicolás. Andrés, ¿cómo estás? A ver, quiero quedarme con lo que ha sido la respuesta del gobierno de Maduro a través de un comunicado de la Cancillería. Dice lo siguiente: el gobierno confía en que la visita de Michelle Bachelet profundice los mecanismos de cooperación entre Venezuela y la ONU. ¿Existen esos mecanismos de cooperación a esta altura? A ver, yo no sé si mecanismos de cooperación, eso yo creo que es un eufemismo de Nicolás Maduro. Yo creo que lo que existe es apoyo en el Consejo de Seguridad, en la cual hay dos países clave, que es Rusia y China, que apoyan a Maduro y por lo tanto en ese sentido van a tener un derecho a veto que impide que exista una resolución de Naciones Unidas. Ahora, la importancia de Bachelet en términos de alta comisionada de Naciones Unidas, yo creo que tiene más relevancia, más que el Consejo de Seguridad, en lo que se pueda discutir a nivel de la Asamblea General. Y por lo tanto, ahí, a nivel de la Asamblea General, un informe de ella puede ser significativo, pero difícilmente yo creo que va a ser un aporte relevante a nivel del Consejo de Seguridad, que es donde se toman las decisiones políticas en las Naciones Unidas. A ese punto quería ir, Patricio, en el sentido de, a ver, ¿cuánto? Porque a la presidenta Bachelet se la ha convocado para que vaya a Venezuela de todas las formas, hace mucho rato, de todas las formas literalmente, como lo hizo, a mi juicio, la falta de respeto de Miguel Bosé, como lo han hecho partidos acá, políticos, sobre todo del oficialismo, lo han hecho desde otros gobiernos dentro de América Latina. ¿Puede cambiar la situación en Venezuela un informe de la presidenta Bachelet, su visita? ¿Puede ser un gatillante para una salida democrática, para una salida en paz de la situación tan complicada de Venezuela? ¿O sencillamente va a ser un elemento más y va a pasar como si nada? A ver, es un elemento más, pero hay que ver, hay que evaluar por qué se produce, cuándo se produce. Como tú señalas muy bien, Andrés, han habido reiteraciones y llamados insistentes a que la presidenta Bachelet vaya a Venezuela. Además, el tema de Venezuela en Chile provoca, por razones obvias, que es una expresidenta, la alta comisionada de Naciones Unidas, hay un cruce político interno. Un juego político interno. Por lo tanto, nosotros lo miramos desde una perspectiva que a lo mejor desde fuera no se le da tanta relevancia como nosotros le damos. Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que efectivamente la posibilidad de que cambie la situación es relativamente difícil y que el aporte de Bachelet, aparte de ser un informe, que probablemente va a ser muy similar al informe que dio el equipo técnico que visitó Venezuela en marzo, en la cual hace cuestionamientos profundos y fuertes a la situación de derechos humanos en Venezuela, no creo que vaya a ir más allá. Claro, enfocándose en lo que son los grupos paramilitares, bueno, colectivos. Los paramilitares, la represión, el reconocimiento de alguna forma, porque habla de un sistema autoritario en Venezuela, con lo cual evidentemente cuestiona y plantea que no estamos frente a un régimen democrático en Venezuela, y cosa que no es menor. Ese equipo técnico entregó ese informe, que fue un informe relevante. Yo no creo que vaya a variar mucho, pero sí tiene una importancia simbólica. Ahora, ¿en qué sentido? En estos momentos hay que ver que la oposición ha ido perdiendo fuerza después del 30 de abril, que fue el levantamiento del militar en La Carlota, y que se apostó... Claro, esta fase final de la Operación Libertad que hablaba el presidente encargado Juan Guaidó. Así es, esa fase final de la Operación Libertad, y que apostaba fuertemente que se generara una fractura al interior de las Fuerzas Armadas, cosa que no se produjo. Y después vemos la declaración de Mike Pompeo, en la cual habla y critica a la oposición venezolana porque tiende a fracturarse, y que si hubieran elecciones libres, dice Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, lo que se produciría es, digamos, surgieran como 40 candidatos. Bueno, yo creo que Bachelet evaluó la situación y la alta comisionada de Naciones Unidas, de que hoy día hay una especie de... Hay una tranquilidad quizás, Patricio, que no había hace un mes cuando ocurrió estos episodios, un mes y medio, tampoco a finales de febrero cuando fue el episodio en Cúcuta. Correcto. Ella espera un lapso de tiempo, cosa que se calme un poquito las aguas y se pueda hacer un trabajo lo más, entre comillas, objetivo posible. Yo creo que sí, yo creo que se apunta a eso, y lo segundo, a que de alguna manera pareciera ser que el régimen de Maduro se está estabilizando, consolidando, y la oposición
estaría más dispuesta a ver alternativas distintas. Y cuando hablo de alternativas distintas, a lo mejor la posibilidad de un diálogo, cosa que hasta hace unos meses, hace unas semanas atrás casi te diría yo que era casi impensable. Que se ha logrado, de hecho, con el grupo de contacto, no así con el grupo de Lima. Se ha logrado con el grupo de contacto, se intentó, fracasó el tema de Oslo en Noruega, y nos encontramos entonces en una situación, en un impasse. Entonces yo creo que en ese sentido, en la visita de Bachelet como que reabre y apuesta fuertemente a un camino negociado de salida en la crisis venezolana. Ahora, Andrés, si eso va a ser efectivo, si ella va a ser una contribución hacia eso, yo creo que no depende tanto de la figura. Tiene un impacto político, simbólico, etcétera, pero no creo que vaya a ser un factor decisivo para un cambio en Venezuela. Ahora, de hecho, estaba viendo algunas declaraciones de la oposición venezolana y ven con resquemor esta visita a Michelle Bachelet, aunque la piden y valoran que efectivamente llegue la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, principalmente porque piensan que va a haber una visita guiada, con informes maquillados, lo que evidentemente también fue parte de la discusión de por qué Michelle Bachelet no llegaba a Venezuela. Desde la ONU fueron bastante claros, desgraciadamente como que no se tomó ese punto. Se hablaba de que tenían que haber garantías, no solamente de seguridad por razones obvias, sino de garantías de tener un juicio objetivo, de hablar con todas las partes y evidentemente eso la oposición dice no estaría tan garantizado. Yo creo que, a ver... Porque tu anfitrión termina siendo el gobierno de Maduro, no el gobierno de la Asamblea Correcto. Nacional. A ver, primero el gobierno de Maduro ya había invitado formalmente a la alta comisionada y yo creo que en estos momentos en que la oposición está debilitada y la apuesta de Maduro ha sido buscar un camino negociado o diálogo, yo personalmente pienso que es más para ganar tiempo que para buscar una solución efectiva, pero bueno, yo creo que en este contexto, en estos momentos, la visita de Bachelet no creo que vaya a tener problema en cuanto que se pueda reunir con quienes se tienen que reunir. Porque incluso se ha pensado reunir con personas que han estado detenidas, con presos políticos, con Guaidó, evidentemente, con la Asamblea Constituyente, etc. O sea, hasta la posibilidad de que se liberen presos políticos durante la visita. Exactamente, eso es un tema no menor y yo creo que es probable que eso suceda. Bueno, eso evidentemente que para la oposición más dura, para quienes ven que no hay ninguna posibilidad de un diálogo o una salida negociada, en vez de favorecer los niveles de movilización, que era la apuesta de mantener una movilización constante para generar una fractura al interior de las Fuerzas Armadas, que es la base real del régimen, la visita de Bachelet no contribuye a eso, sino que contribuye a lo contrario, de alguna manera a darle espacio al gobierno a que presente que el gobierno sí está en una postura mediadora o que intenta conciliar posiciones frente a una posición que no plantea una salida más que una salida a través de la fuerza. Patricio, tú comentabas antes que el factor Venezuela es un factor interno en nuestro país. Sí, es un claro factor de división dentro de la discusión, el mismo factor Bachelet. Siempre. La salida de Roberto Ampuero, la llegada de Teodoro Rivera, ¿puede marcar un poco un camino distinto a lo que ha hecho La Moneda hasta ahora en la relación? Porque derechamente a Ampuero se le criticó mucho que al final las relaciones exteriores, y sobre todo con Venezuela, las digitaba el mismo presidente. Prácticamente Ampuero no decidía mucho. A ver, yo creo que Piñera se siente cómodo con una postura de liderazgo internacional como la que ha estado ejerciendo, honestamente. O sea, Rivera no va a marcar Yo mucho no un creo que cambio. marque mucha diferencia. Yo creo que la postura va a depender de cómo se den los acontecimientos en Venezuela. Recordemos que se dio un contexto que favoreció el posicionamiento de Piñera como un líder muy relevante. Tenemos un Macri que probablemente uno suponía que iba a asumir un liderazgo muy duro contra Maduro, sin embargo, por la situación interna... Pero con resultados al final que son bien pobres. Claro, pero bueno... Digo, para Piñera, en el sentido de ese liderazgo, lo que fue en Cúcuta, Es que ¿sabes lo que pasa, Andrés? Es que nosotros hemos estado acostumbrados a ver siempre la política internacional casi como un sinónimo del derecho internacional. Ya. Y yo creo que Chile ya está en condiciones de asumir ciertos roles de liderazgo y liderazgo con un poco más de planteamientos políticos. No estar siempre en la posición. No allá de siempre, resultados, más que se allá gane de perdido. hemos estado muy concentrados en nuestras relaciones internacionales, con justa razón, en los problemas limítrofes, en la Corte Fortaleciéndola, Internacional de reforzándola. Justicia. Pero a Piñera se le etcétera. criticó mucho, perdón Patricia, Piñera Sí. al presidente Piñera se le criticó mucho el hecho de que no siguiera una política de Estado en el caso de Venezuela, sino derechamente una política de gobierno Estoy de con los acuerdo poderes políticos contigo. más que una política de Estado Consensuada. exacta. Pero está bien.
Pero ¿por qué es tan importante una política de Estado consensuada? Por una razón muy simple, porque efectivamente Chile es un país que ha tenido muchos problemas limítrofes y esos problemas limítrofes atentan contra la soberanía territorial. Entonces, evidentemente, casi muchas veces el sinónimo de política exterior de Chile llegaba a los países limítrofes. Hoy día Chile es un país que se puede plantear, y creo que se tiene que plantear, más cuando hay una crisis humanitaria, en el caso de Venezuela, y una crisis humanitaria que está generando, pues, datos de Naciones Unidas, 4 millones ya de inmigrantes, y se puede pensar que si no pasa nada o si no se resuelve nada, puede llegar a 7 millones de inmigrantes. Por lo tanto, estamos hablando de una crisis que aborda y que involucra a toda la región. Entonces, yo sinceramente pienso que Chile ya está en posición de tomar posturas políticas, por lo menos a nivel regional, más que políticas de Estado, y que eso no tiene que ser necesariamente cuestionado. Evidentemente, cuando enfrentamos casos de soberanía o casos de Corte Internacional de Justicia, los cambia. Que tocan directamente. Cambia, porque ahí se necesita una postura absolutamente compartida. Pero en el caso de Venezuela, yo creo que me parece legítimo. Bachelet tuvo una posición muy frágil, muy mediana, muy débil cuando fue... Y débil, ¿por qué? Porque generaba fricciones al interior de la coalición de gobierno. Entonces, en ese sentido, tampoco tuvo una política de Estado. O sea, ella no recibió a Lilian Tintori, no recibió a muchos refugiados. No me equivoco, Lilian Tintori sí se reunió en La Moneda. Pero ella insistió en varias oportunidades. No fue a la primera. No fue a la primera. No. Y tuvo problemas de agenda en reiteradas oportunidades. Entonces nos encontramos que tampoco ahí uno visualiza una política de Estado. Tenía una postura, porque por supuesto le complicaba a ciertos sectores de la oposición. Le hacía ruido interno, sobre todo en el ala izquierda. Le hacía ruido interno. Entonces, ¿por qué todo tiene que ser una política de Estado? Yo no creo. Y creo que Piñera se siente cómodo asumiendo el liderazgo, más aún en un momento en que la oportunidad a nivel latinoamericano se le da. Porque Bolsonaro tiene sus propios problemas, México también, Argentina para qué decir. Entonces, Perú también, han caído una serie de presidentes, por lo tanto, puede asumir un liderazgo que a él le parece, yo creo que interesante. Y creo que Teodoro Rivera no va a marcar una diferencia tan trascendental, particularmente en el caso venezolano, no. En ese punto, en la política internacional de Chile se forma el Grupo de Lima. Quiero volver a un punto que comentamos al comienzo. ¿Tú crees, a tu juicio, que, Patricio, ha habido mayor avance, siendo que los avances son súper pequeños, súper lentos, estamos de acuerdo, pero más avance en lo que ha sido el Grupo de Contacto, Europa, Uruguay, México, que en algún minuto, de hecho, fueron criticados por los miembros del Grupo de Lima por decir están omitiendo y finalmente apoyando a Maduro, que el mismo Grupo de Lima? Porque el Grupo de Lima ha tenido actuaciones como, por ejemplo, la de Cúcuta, que fueron más públicas, que fueron más mediáticas, digamos, pero que finalmente no tuvo gran impacto. También Operación Libertad, que en lo práctico no quedó mucho. Pero sí hay una discusión que se generó en Noruega, que finalmente no terminó, pero se abría la posibilidad de renovar el diálogo político entre la posición de Maduro y la posición de Guaidó. Lo que pasa es que el diálogo político ha existido en varias oportunidades. Incluso la propia conferencia episcopal, católica venezolana, cuestionó la utilización que en algún momento hizo Maduro con respecto a la Iglesia Católica como mediador entre la oposición y el gobierno. Yo creo que lo que pasa es que la alternativa del Grupo de Contacto, a diferencia del Grupo de Lima, es que el Grupo de Contacto ofrece como única alternativa viable el diálogo y que no hay otro. Claro. En el caso del Grupo de Lima se ha opuesto al uso de la fuerza, pero sí utilizar la presión para generar un espacio de cambio al interior del régimen que permita producir por lo menos la salida de Maduro para llevar a cabo elecciones democráticas libres. Entonces, esa diferencia, y yo creo que hoy día la situación puntual de hoy favorece más al Grupo de Contacto que al Grupo de Lima en términos de efectividad. ¿Por qué? Porque Maduro se ha estado consolidando. Yo sigo insistiendo que las palabras de Pompeo no fueron irrelevantes. O sea, las palabras de Pompeo cuando cuestionó, Mike Pompeo, cuando cuestiona a la oposición venezolana y dijo, si hubiera elecciones libres, no son capaces de ponerse de acuerdo y habrían 40 candidatos, está como diciendo, bueno, ¿qué sacamos con seguir apoyando como lo estábamos apoyando? Porque no se va a lograr ni siquiera en ese escenario un mecanismo de diálogo efectivo para que salga el gobierno de Maduro y se planteen elecciones libres con un nivel de competitividad que le otorgue legitimidad al futuro mandatario. Una oposición que prácticamente Venezuela no se ha podido reunir en más de 20 años. Patricio Gajardo, analista político de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por esta conversación con Canal 24. Un placer, pues con los dos. Muchas gracias. Bien, volvemos a Noticias del País.